Isaac y la nación escogida, el fundamento de sustancia realizado en esta familia. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. La providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham. En este caso vamos a analizar a Isaac, la figura central para restaurar el fundamento para recibir al Mesías. Isaac, como la figura central para restaurar el fundamento de fe, en el lugar de Abraham, ofreció un sacrificio simbólico aceptable con el carnero y pudo establecer el fundamento de fe. Con el fin de establecer el fundamento para recibir al Mesías, centrado en Isaac, había que realizar el fundamento de sustancia basado en la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Esto debía realizarse ofreciendo un sacrificio sustancial con sus hijos Esaú y Jacob en las posiciones de Caín y Abel. Esto debía realizarse ofreciendo un sacrificio sustancial entonces donde Caín y Abel estaban representados por Esaú y Jacob. Si Abraham no hubiera fracasado en la ofrenda simbólica, Isaac y su hermano, naturalmente, ellos habrían hecho posible eh, las posiciones con Ismael de Abel y Caín. Habrían establecido la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída que había quedado sin realizarse por Caín y Abel. A causa del fracaso de Abraham, Dios, poniendo a Isaac en la posición de Abraham y a Esaú y Jacob en la posición de Ismael e Isaac, continuó su providencia con el fin de hacerles establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Por consiguiente, Esaú y Jacob, centrados en Isaac, estaban en la posición de Caín y Abel, centrados en Adán, y al mismo tiempo en la posición de Sem y Cam, centrados en Noé. Vemos en Génesis del 25 al 19-20 la hermosa historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padán Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella, y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. Pero con los mellizos se peleaban dentro de su vientre. El hijo mayor de Isaac, Esaú, y el segundo hijo, Jacob, eran los símbolos respectivos de la primera ofrenda simbólica de Abraham, que fue invadida por Satanás, y de su segunda ofrenda de Isaac, separada de Satanás. Representaban el mal y el bien, y tenían que ofrecer sacrificios sustanciales en las posiciones respectivas de Caín y Abel. Esaú y Jacob lucharon incluso en el seno de su madre. Génesis 25 del 22 al 23. Ellos luchaban porque se hallaban en la situación conflictiva de Caín y Abel, que habían sido separados como representaciones respectivas del mal y del bien. Así, Dios amaba a Jacob y odiaba a Esaú desde que estaban en el seno de su madre, porque representaban respectivamente el bien y el mal. Romanos 9 del 11 al 13. Con el fin de que Esaú y Jacob estableciesen la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída por medio de las ofrendas sustanciales, Jacob tenía que establecer antes la condición para restaurar por indemnización la posición de Abel, que era la figura central para la ofrenda sustancial. Por ello, para cumplir esto, en primer lugar, Jacob tenía que establecer una condición victoriosa en su lucha para restaurar el derecho de la primogenitura en el nivel individual. Satanás había ocupado el mundo de la creación de Dios en la posición del hijo mayor. Dios, con Jacob en la posición del hijo menor, había obrado en su providencia para arrebatar al mayor el derecho de primogenitura. Por esto Dios odiaba al mayor y amaba al más joven. Mateo 1, 2, 3. Jacob, que había sido llamado estando en el vientre de su madre a la misión de restaurar la primogenitura del mayor, sabiamente tomó la primogenitura de su hermano mayor, Esaú, con un poco de pan y un potaje de lentejas. Génesis 25:34.
También leemos en Génesis 27:27 que Dios permitió que Isaac bendijese a Jacob porque él trató de restaurar el derecho de primogenitura, apreciando su valor, mientras que no bendijo a Esaú porque éste, por el contrario, le dio tan poco valor al derecho de la primogenitura que la vendió por un potaje de lentejas. En segundo lugar, Jacob fue a Harán y allí, centrado en su familia y las riquezas, triunfó en su lucha para restaurar la primogenitura durante 21 años de penoso trabajo y después volvió a Canaán. En tercer lugar, Jacob restauró sustancialmente el dominio sobre el ángel, venciéndolo en el vado de Jacob, en su camino de vuelta de Harán a Canaán, la tierra prometida por Dios. Génesis 32, del 22 al 30. Jacob llegó a ser finalmente la figura central para la ofrenda sustancial, restaurando por indemnización la posición de Abel. De esta forma, Esaú y Jacob establecieron las posiciones que tenían Caín y Abel en el tiempo en que Dios aceptó la ofrenda de Abel. Para establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, Esaú tenía que amar a Jacob, ponerlo como mediador y obedecerle en la posición de dejarse dominar por él, estando así en la posición de multiplicar el bien, heredándolo de Jacob, que había recibido la bendición de Dios. Génesis 33:4 nos dice que de hecho Esaú amó y acogió a Jacob cuando éste volvió a Canaán con su familia celestial y sus riquezas, después de haber terminado el duro trabajo de 21 años en Harán. Por lo tanto, pudieron establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Ellos pudieron establecer la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída y así restaurar por indemnización lo que Caín y Abel en la familia de Adán y Sem y Cam en la familia de Noé no habían logrado realizar en la ofrenda sustancial. Así, gracias al éxito de Esaú y Jacob en la ofrenda sustancial, el curso vertical de la historia que desde la familia de Adán tenía como objetivo restaurar por indemnización el fundamento de sustancia, fue por primera vez restaurado por indemnización sobre la base horizontal en la familia de Isaac, en el curso providencial de la restauración centrada en Abraham. Romanos 9:13 nos dice entonces que Dios odiaba a Esaú cuando todavía estaba en el seno de su madre. Sin embargo, él pudo situarse en la posición de Caín, restaurado, porque cumplió su propia parte de responsabilidad, sometiéndose a Jacob y finalmente recibió el amor de Dios. Debemos comprender que Dios odiaba a Esaú solamente porque estaba en la posición de Caín, que había estado en el lado de Satanás, en el curso providencial del establecimiento de las condiciones de indemnización. En el próximo video vamos a estudiar la familia de Jacob. Muchas gracias por su atención y como siempre decimos, comparta, que este tema es muy importante. Comparta.